Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta mesa redonda de Mujeres en la Gestión, Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural. Bienvenidos y bienvenidas a este evento, esta mesa redonda entre colegas y compañeras. Una de las acciones habituales de la Cátedra UNESCO Forum Universidad del Patrimonio Cultural y de la Universidad Politécnica de Valencia, y en esta vez también con la colaboración del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de esta misma universidad. Hoy tengo el enorme placer de compartir esta mesa redonda con 4 mujeres de bandera por su histórico en la gestión, su histórico en el trabajo que vienen realizando, por los retos pasados y presentes que tienen. Y yo, como compañera y mujer, me siento muy orgullosa de compartir este espacio con ellas y de compartir pues años, trayectoria, experiencias y buenos momentos. Muchas gracias a las 4, Araceli, Pilar, Teresa, Gema. Gracias por estar hoy aquí con todos nosotros. Y sin mucho más preámbulo, pues bueno, vamos a introducir brevemente de lo que va a ir esta mesa redonda. Sabemos que el patrimonio, a pesar de ser una tarea esencial, porque es parte intrínseca de la humanidad, del desarrollo, de la evolución, pues nunca ha tenido el lugar que realmente pues, se ha merecido. Ha sido o es una batalla titánica, a veces nos tenemos que ir dando codazos frente a otras líneas, a otros apartados del conocimiento que parecen mucho más importantes. Pero aquí las mujeres hemos tenido siempre un papel muy importante por vocación, por oportunidad, no sabría decir por qué, pero hemos tenido que ir derribando barreras y abriendo caminos para que, bueno, otras también poco a poco pues puedan ir cogiendo ese relevo. Las mujeres, las profesionales que hoy me acompañan son auténticos referentes para estas futuras generaciones, para estas mujeres y también, ¿por qué no?, para hombres, porque el trabajo que han venido y están realizando en la actualidad, algunos de ellos pues son claves para esta buena conservación del patrimonio. Esta buena conservación a través de la restauración, a través de la propia gestión o a través de la divulgación y difusión. Son referentes indiscutibles. Ahora brevemente comentaré sus currículums vitae, destacando algunos aspectos que tienen que ver con la gestión que han realizado. Y también, pues bueno, son mujeres que están rompiendo, tomaron una decisión y rompieron el famoso techo de cristal que muchas veces se nos puede antojar, sobre todo en edades más tempranas, a las mujeres, que nosotras no podemos llegar ahí. Pues sí, se puede. Este no es un lema político, pero realmente se puede. Hace falta que tener vocación, cariño, interés, responsabilidad. Ahora cada una nos dará su visión personal de cómo ha evolucionado. Como digo, vamos a empezar ya y lo primero que procede es hacer una brevísima presentación de nuestras participantes en la mesa. Vamos a empezar a Araceli Pereda Alonso. Es historiadora del arte, es académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fue directora de la Fundación Cultural Banesto y directora de la Fundación Museo Lázaro Galdiano. Actuó también como coordinadora del Programa de Cooperación para el Patrimonio en AECID. Ha sido medalla de oro al mérito de las Bellas Artes y Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales del año 2020. En el campo del patrimonio cultural cabe destacar su participación activa en la redacción de la vigente Ley de Patrimonio Histórico y la Ley de Fundaciones y Mecenazgo. Ha desempeñado numerosos cargos de responsabilidad como directora general de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Madrid y la coordinadora del Servicio de Documentación de Patrimonio del Ministerio Español de Cultura. En la actualidad y desde 2012 representa como presidenta a la Asociación Hispania Nostra de Defensa del Patrimonio Cultural y Natural. Bienvenida, Araceli. Muchas gracias. A continuación, Pilar Ros Picazo es catedrática emérita de la UPV, académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y especialista internacional en restauración de pintura mural.
Fue fundadora y directora del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y del Instituto Universitario de Restauración, ambos de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha liderado proyectos importantes como la restauración de la Basílica de los Desamparados de Valencia, la restauración de las pinturas murales de San Nicolás de Valencia, que conocemos actualmente como Capilla Sixtina Valenciana, y actualmente se encuentra liderando la segunda fase de la restauración de las pinturas murales de los Santos Juanes. Ha sido galardonada con numerosas distinciones, como el Premio Internacional CICOP, y es doctora honoris causa por la Universidad de Granada. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mavi. Teresa Espejo es catedrática de restauración del Departamento de Pintura de la Universidad de Granada y es la directora del Secretariado de Conservación y Restauración también de esta universidad. Dependiente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio, este secretariado trabaja coordinadamente con los secretariados de Bienes Culturales y Patrimonio Inmueble. Es investigadora principal de proyectos de I+D+I, excelencia de la Junta de Andalucía y AICID, en base a 3 líneas fundamentales de actuación: registro, catalogación, la actualización para bienes culturales y el desarrollo de una política de difusión adecuada y sostenible, como garantías fundamentales para su conservación y transmisión. Bienvenida, Teresa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mavi. Y tenemos también con nosotros a Gemma Contreras, que es licenciada en Geografía, Historia y en Bellas Artes, con la especialidad de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Es doctora en Historia del Arte y tiene un máster en Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico. Desde el año 2021 es la directora del Institut Valencià de Conservació, Restauració e Investigació de la Generalitat Valenciana, IVACRI, aunque con anterioridad ya había sido la subdirectora de este instituto. Tiene una plaza en propiedad de jefa de sección de obra gráfica y material de archivo dentro de este instituto. Ha impartido numerosos cursos de formación nacionales e internacionales en materia de conservación y restauración y participa en 3 proyectos de investigación competitivos sobre patrimonio histórico. Ha escrito numerosos artículos sobre gestión y conservación de patrimonio y actualmente, como directora del IVACRI, gestiona un enorme reto a liderar, que es la intervención, salvaguarda, conservación y restauración de los bienes muebles afectados por la Dana de Valencia. Bienvenida, muchas gracias, Gemma, por estar hoy aquí. Muchas gracias a vosotras. Bueno, pues primero, y siguiendo el orden que he establecido a priori en vuestras presentaciones, pues bueno, me gustaría escuchar, a todos nos encantaría escuchar, vamos a hablar un poquito sobre la vocación o vuestros primeros pasos. ¿Cómo nació vuestro interés por el patrimonio cultural? Si tenéis algún momento clave, algo que os inspiró, que os hizo que entrarais en esta línea de trabajo, o si fue algo accidental. Bueno, lo que nos queráis contar sobre esta vocación o esta primera vocación vuestra. Araceli, cuando quieras. Bueno, yo pertenezco a la primera promoción de historiadores del arte, la especialidad no existía. Entonces se creó en el 67 en la Universidad Complutense de Madrid y es casi por accidente, efectivamente, que llegué a la gestión, porque tenía muy claro que no quería quedarme en la universidad enseñando. Y la palabra gestión no existía, o sea, ni por supuesto se estudiaba en másters en la universidad, fue el poner en práctica lo que había aprendido. Entonces, era funcionaria, había sacado las oposiciones y llegué a la sección, al jefe de la sección de inventario del patrimonio y me apasionó. Entonces se había creado el Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, o sea, los grandes expresos europeos, con José María Azcárate en los años 60. Es verdad que en ese momento era muy curioso porque nuestros profesores en la universidad eran fundamentalmente hombres, pero las ayudantes eran siempre mujeres. Esas mismas personas me las volví a encontrar haciendo el inventario del patrimonio en el Ministerio de Cultura como contratadas técnicas, Aurea de la Morena, Mercedes Moreno, estas personas que fueron fundamentales y que iban haciendo el inventario por territorio. Se hacía la contratación por partidos judiciales.
Eso dio lugar además a pequeñas publicaciones que llamamos los misalitos. Y bueno, empecé a hacer el inventario que me pareció apasionante. Y luego sí hubo algo fundamental. En el año 79 descubrimos que se podía sistematizar el inventario y junto con en ese momento el Ministerio de Obras Públicas se llamaba, y se hizo el primer inventario informatizado, unas fichas de inventario así de grandes en las que trabajaron equipos mixtos de arquitectos e historiadores del arte, arquitectos fundamentalmente hombres, historiadoras del arte fundamentalmente mujeres, y se hizo la primera ficha informatizada que dio lugar a algo que no sé si recordaréis, porque estamos en la arqueología de la informática, que eran los PIC, los puntos de información cultural. Fueron como el primer referente en el que se podía consultar temas sobre patrimonio mueble e inmueble en España. Ese fue el origen, y lo demás pues ha ido viniendo fundamentalmente, bueno, pues por las cosas de la vida. Pero sí, el inventario ha sido mi gran pasión, y por eso me alegro que Teresa, le envidio mucho ese trabajo de inventario, documentación. Siempre he tenido una vinculación con la gestión y también con la importancia de los archivos, y luego hablaremos también de la educación. Bueno, es casi por accidente, por no haber querido ser profesora de universidad. Pues bendito accidente, Araceli. Muchas gracias. Pilar, ¿qué nos cuentas? Hola, buenos días. Pues yo, mis orígenes son maravillosos. He sido una privilegiada, o sea, lo tengo que decir porque es la verdad. ¿Por qué? Porque la saga familiar empezó con mi abuelo, luego siguió mi padre, mi tío, mi primo, y claro, yo he vivido desde que nací el ambiente familiar del taller de trabajar, del mundo de la restauración. Una anécdota, porque como decís que se podía, Se puede. Lo primero, o sea, yo como he vivido tanto ese taller, pues tenía una ilusión tremenda de algún momento participar activamente. Claro, no me dejaba mi padre, decía que yo tenía que esperar, tenía que hacer mi bachiller y todo a su debido tiempo. Pero recuerdo, y además es muy oportuno hablarlo en estos momentos desgraciados de la Dana, en el año 1957, la famosa riada del 57 de Valencia. Yo tenía 8 años y la viví intensamente, lógicamente, desde el balcón de mi casa no veía tantos coches, ni muchísimo menos, coches no había casi, pero horrible. Entonces, en la Casa de las Rocas, que estaba al lado del río Turia, pues lógicamente las rocas, monumentos importantísimos valencianos, de gran tradición, se llenaron de barro y de todo porque estaban al lado mismo del río. Y mi padre los restauró. Entonces, claro, yo tenía 8 años, pero yo decía, ay, papá, ¿y yo no puedo ayudar un poquito? Un poquito, me hace ilusión ayudaros, yo quiero hacer algo. Y siempre lo recordaré como la primera vez en mi vida que pude hacer algo en el patrimonio. Bueno, la verdad es que lo poco que pude hacer es en el pelo de Eva, de una de las rocas, pues quitar el barro con un hisopito y con agua destilada, eso es lo único que me dejó. Pero se me quedó muy grabado. Yo, yo creo que antes de nacer, pues ya tenía esa vocación porque mi padre sacó la cátedra el año que yo nací. O sea, tengo otros hermanos más mayores, mi padre, más mayores mis padres, me tuvieron a mí y yo creo que eso lo he vivido. Y otra cosa importante es que mi padre y mi madre estudiaron Bellas Artes. Y eso lo digo con mucha alegría, con mucho orgullo, porque mi madre eran 2 mujeres en toda la escuela de Bellas Artes. Y por eso me gusta mucho hablar también de ella, no solamente de mi padre, porque era una gran pintora que por desgracia tuvo que dejarlo todo por los hijos, como solía pasar en aquella época. Tened en cuenta que aquí, en todas las que estamos, yo soy la más mayor, con diferencia con respecto a vosotras. No, que he vivido... Yo soy yo. No, no puede ser. Sí. No. He visto tu currículum. Pues yo quería que era la más mayor. Bueno, da igual. Lo que quiere decir es que en aquella época, imaginaros lo que le costó a mi madre, la pobre, pues hacer la carrera de Bellas Artes, y ahí conoció a mi padre, o sea que ahí empezó toda la historia, ¿no? Entonces quiero decir que tengo muy bonito, eso por una parte. Y luego, pues otra cosa que recuerdo con muchísima pena es que mi padre murió a los 63 años, yo tenía 18. Entonces,
murió demasiado pronto. Me hubiera gustado muchísimo que hubiera sido mi profesor, primer catedrático que hubo en España, y me hubiera gustado mucho pues estar a su lado. Pero bueno, aunque murió muy joven, yo lo que hice fue hacer todo lo posible porque todo lo que mi padre había hecho, todo el legado de mi padre, revitalizarlo, que tuviera sentido y que no se perdiera. Porque, por desgracia, cuando mi padre murió, la Escuela de Bellas Artes era muy moderna y no sé por qué no le gustaba la restauración. Y todo el trabajo que había hecho mi padre de cero, empezar de cero, la especialidad, todo empezó de cero, pues que lo querían borrar del mapa, ¿no? Entonces yo ahí tuve que hacer una labor importante, pues de continuar sus pasos, y creo que los estoy siguiendo hasta la fecha, porque en estos momentos el proyecto de los Santos Juanes, y lo digo con todo mi cariño, es mi gran proyecto porque es la continuación del suyo. Mi padre murió justamente en lo alto del andamio de la Capilla de la Comunión de la Iglesia de los Santos Juanes con 63 años y se quedó a mitad porque al morir no pudo continuar. Entonces yo creo que ahí es donde me siento yo como también una vez más una privilegiada porque he podido, bueno, pues seguir la saga. Qué bonito, Pilar, qué bonito. Muchas gracias. Teresa, ¿tú qué nos cuentas? Bueno, yo la verdad es que realmente no sé de dónde viene mi vocación o mi interés por la conservación del patrimonio, porque en mi familia no tengo esa tradición que contaba Pilar. De hecho, nadie se dedicaba a estos temas. Es más, cuando yo empecé la carrera en los años principios de los 80, ni mis hermanos ni bueno, gran parte de mi familia tenía estudios universitarios. Entonces, no sé muy bien por dónde me viene. Lo que sí recuerdo, además, con mucho cariño, y lo cuento en ocasiones, es que cuando era niña yo pasaba los veranos en casa de mi abuela, en el pueblo. Entonces, yo no sé si, bueno, los que sois más mayores recordaréis que en aquella época se encalaban las casas. Todos los veranos había que encalar y se hacía zafarrancho de combate, limpieza general. Entonces, me acuerdo que a mí me ponían siempre a hacer los rodapiés y las cenefas de las paredes, porque no era estupendo, y había pues azulejos que se habían desconchado y entonces me daban una latita de Titan Luz y yo iba recogiendo las hojitas de las flores que se habían perdido, o ponía, lo metíamos en vasos de yogur de Danone que se con la pintura y entonces de pronto chorreaba la pintura por debajo del vaso de yogur, o cogía pues sillas viejas o muebles viejos, y a mi manera de entender en aquella época, que yo os digo pues tendría pues 10, 12, 15 años, pues limpiaba el barniz con trozos de cristal, cogía trozos de madera que no tenían nada que ver con la pieza y se los pegaba a nuevos y recomponía las partes que faltaban. O sea, un poco era, bueno, pues me gustaba aquello de reparar cosas, de recuperar objetos, de volver a darle un sentido a aquellas piezas que formaban parte pues de mi herencia familiar y que era bueno, lo que yo estaba viviendo en aquel momento, y además aquello era pues bueno, también un trabajo colectivo, porque es verdad que yo hacía esa última fase del trabajo que era digamos como la más delicada, pero allí estaban pues mi abuela con el rodillo de la cal, mi madre con la bayeta entonces no había fregonas, se fregaba el suelo a mano o se limpiaban las puertas con aceite y vinagre. O sea, que es que este tipo de cosas que luego con los años hemos dicho, Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿No? Entonces, bueno, pues en ese contexto pues llegó el momento de estudiar y ¿qué iba a hacer? Pues yo quería hacer restauración. No sé por qué, os digo, no sé por qué motivo, pero a mí me gustaba eso y quería hacer restauración. Quise entrar en la Facultad de Bellas Artes y aquello en mi familia pues fue como un poco casi algo terrible, ¿no? Porque mi madre decía que cómo iba a hacer Bellas Artes, que aquello era una profesión, que eso no tenía futuro, que no tenía profesión, y mi padre lo mismo, ¿no? Mi padre quería que hiciera farmacia porque él decía que si yo hacía farmacia me ponía una farmacia y me resolvía la vida. Y mi madre quería que hiciera derecho porque decía que las abogadas vestían muy bien con trajes de chaqueta. O sea que estábamos en esos años en que la mujer, el papel de la mujer era muy diferente al que es ahora, ¿no? Y de alguna manera pues nos tenían que resolver la vida a los demás y además teníamos que estar siempre estupendas, monísimas y dispuestas para
actuar, digamos, socialmente y estar siempre predispuestas a tener una imagen estupenda. Bueno, pues afortunadamente en aquella época mi hermana mayor, que no había estudiado, había empezado un negocio, me echó una mano económicamente, porque mi padre me dijo que eso de Bellas Artes, que si yo quería hacer Bellas Artes, que me lo costeara yo. Y mi hermana me puso a que la ayudara a llevar las cuentas de una tienda que realmente no llevaba nada, ordenaba los papeles en un archivador y poco más. Pero me pagaba lo suficiente como para poder comprarme los carboncillos, para poder comprarme los pinceles, y cuando ya mis padres vieron que realmente esto funcionaba, pues entonces ya cambiaron de actitud y luego creo que con los años pues se han sentido bastante orgullosos. En ese momento de estudios es verdad que tuve personas que fueron mis maestras, que me acompañaron, que me animaron a continuar y a las que le debo mucho. Durante los estudios, pues bueno, estuvo Teresa Escotado o Ana Macarrón, que fueron profesoras mías y que siempre, pues no sé si es que vieron en mí algún potencial, pero siempre me animaron mucho a continuar, sobre todo en temas de investigación. Y fueron las que de alguna manera me incitaron a hacer la tesis doctoral. Me animaron a entrar en la universidad. Recuerdo, no se me olvidará, restaurando la pintura mural del atrio de la iglesia de San José en la Gran Vía en Madrid, en lo alto del andamio, cuando llegó un día Teresa y me dijo: ha salido una plaza en Granada y tú, como eres de por allí, pues te tienes que presentar. Y yo en aquel momento dije: pero bueno, ¿yo cómo me voy a presentar si yo no tengo ni idea de dar clase en la universidad? Sí, tú preséntate. A ver, bueno, pues me presenté no a una, a las 5 que salieron. Y eran pues de química, de papel, de pintura, de todo, y bueno, pues saqué una plaza. Llegué allí y me encontré de pronto que era profesora de universidad en aquel momento. Tuve que formarme, evidentemente, tuve que hacer estancias de formación, me estudiaba las clases el día de antes y pedía al cielo que por favor nadie me preguntara nada, porque no, era un poco, aquellos primeros años fueron un poco, bueno, pues la inexperiencia, ¿no? Y luego pues tuve otras grandes maestras durante ese periodo ya como parte de la universidad, entre ellas Pilar, que nos acompaña hoy, a la que siempre ha estado ahí animándonos a seguir y a continuar. Y bueno, fue un momento en el que yo creo que recordaréis bastante convulso en el tema del reconocimiento de la profesión, el tema de los estudios de restauración, todo eso, y éramos muy pocos los que estábamos implicados en estos temas. Y bueno, unas cosas fueron llevando a otras y entonces pues empezamos a implicarnos, empezamos a pelear por tener una formación profesionalizante, por abrirnos camino en el tema de la investigación científica, por abrirnos camino también en la transferencia del conocimiento. Empezamos a pelear por eso y bueno, pues poco a poco pues fuimos creando el grado de restauración. Bueno, en aquel momento era especialidad cuando yo empecé, luego desapareció, acordaros que nos quedamos sin restauración en la universidad y luego pues peleamos, hicimos equipos que luchamos por el actual grado en conservación y restauración y posteriormente por el máster. Entonces, bueno, pues al final mi vida ha sido como un continuo camino en el que las cosas han ido surgiendo. No sé, yo, en mi caso concreto, me he ido subiendo al carro de la gestión casi sin darme cuenta, porque había que hacerlo, alguien tenía que hacerlo y los que estábamos nos teníamos que repartir el trabajo. Entonces, he ido avanzando y bueno, hace unos años pues contaron conmigo para formar parte del equipo de patrimonio de la Universidad de Granada. Ya llevo 6 años en este tema. Antes que yo estuvieron otros, en este caso pues bueno, pues también agradecerle a Víctor Medina que contará conmigo para formar parte de este equipo, en el cual continúo y bueno, primero con él y luego ya después, más tarde, pues estamos consiguiendo poner en valor el patrimonio de la universidad, que es muy grande, porque tenemos 500 años de historia con todo tipo de objetos patrimoniales de la índole más diversa que os podáis imaginar, con problemáticas de lo más diversa. Entonces, bueno, pues afrontando eso y trabajando mucho primero en dar a conocer ese patrimonio, de ahí el tema del registro, documentación, etcétera. También de conservarlo, lo que es la intervención directa, tanto en preventiva como en curativa o en restauración, y finalmente el tema de la difusión. Y creo que lo estamos consiguiendo. Creo que de unos años para acá hay una sensibilización en relación con ese patrimonio
y cada vez las cosas van siendo un poquito más fáciles. No es que sean fáciles porque son muy complicadas. Cada vez que tienes que hacer cualquier cosa, la gestión es muy difícil, te encuentras con muchos muros, con muchas barreras, pero bueno, es verdad que ya cuando hablamos de patrimonio de la Universidad de Granada, en este caso, ya la gente lo recibe muy bien y entienden que tiene un valor y que tiene una importancia y que debe ser conservado y transmitido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me siento muy orgullosa. Muy bien, Teresa, muchísimas gracias. Ahora seguiremos profundizando en toda esta trayectoria tuya. Gemma, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, pues yo tengo que decir como Pilar que también he sido una privilegiada. En mi familia la cultura ha sido lo principal. Quiero decir, en otras familias lo importante era ser ingeniero. Nosotras somos 3 hermanas y la pequeña es ingeniero y decimos que ella es el bicho raro. Yo crecí entre cuadros, entre música. Mi familia es una familia de pintores. Mi abuelo ayudó en muchas ocasiones al padre de Pilar en restauraciones, con lo cual yo es una cosa que también he mamado desde el principio. Yo todos los sábados, desde mi infancia, todos me iba a dibujar con mi tío Rafael a su estudio. Cuando entré en la facultad me sabía las esculturas de primero de todos los lados. Pero me pasó una cosa curiosa, en mi familia todo el mundo tenía claro que mi hermana mayor era la músico, yo era la de Bellas Artes. Cuando estudié en COU Historia del Arte, me fascinó absolutamente y para gran disgusto de mi familia les dije que iba a estudiar Historia y Historia del Arte en vez de Bellas Artes. Mi padre pilló un disgusto que, vamos, le costó los 5 años de la carrera que se le pasara, pero cuando acabé la carrera le dije, papá, no me puedo quedar con la espinita y quiero estudiar Bellas Artes y quiero hacer restauración. Con lo cual que me enganché a la rueda, estudié restauración, aprendí mucho de todas vosotras, que la verdad es que me siento muy orgullosa de que me hayáis sentado en la misma mesa que mis profesoras. Y bueno, pues luego tuve la fortuna de, yo he sido siempre muy inquieta, pues de salir al extranjero e intentar formarme. Pues tuve becas en Florencia, tuve becas en Roma, en Nápoles y me especialicé en restauración de papel. Entonces era una especialidad que había poca gente que se dedicaba. En la Generalitat Valenciana me dieron una oportunidad de restaurar una cosa, me dijeron, tienes un mes de prueba para ver cómo lo haces. Y bueno, pues hasta hoy, más o menos, hasta hoy parece que superé la prueba, aprobé la oposición y bueno, pues la gestión ha ido viniendo. La verdad es que a mí me gusta gestionar y vivo mucho la defensa del patrimonio y creo que eso es lo que me ha impulsado siempre pues a tomar responsabilidad y a seguir. Y bueno, pues intento ahora lo que puedo compaginar en actuar y en gestionar. Me gustaría a ratos actuar más, pero también pienso que tiene que haber alguien que decida las cosas, que empuje a los demás y que cuide el patrimonio. Con lo cual, la verdad es que estoy muy contenta con la responsabilidad que tengo, aunque muchas veces pese. Muy bien, Gemma, muchas gracias. Muy bonito lo que nos has contado también. Y algo que habéis coincidido las cuatro, y es que alguien tiene que hacerlo, ¿eh? Que a veces nadie quiere dar el paso, pero es que hay que hacerlo. Ese sentido de la responsabilidad, yo creo que es algo de lo que tienen las personas que gestionan, en este caso las mujeres que gestionan el patrimonio. Ahora me gustaría preguntaros que nos contéis algo más concreto sobre los desafíos y logros. Araceli y el resto también. Has liderado grandes proyectos, grandes acciones de mucho calado. ¿Cuál ha sido tu mayor reto y si hay algo que te haya marcado especialmente de toda tu actividad? Algo que tú quieras remarcar, no lo sé, a nivel Costó personal, mucho. profesional. Quizás, no lo sé, vamos, cada etapa de la vida probablemente te plantea un reto, ¿no? Pero el primero costó mucho que calara en la sociedad la importancia que tiene para la conservación del patrimonio saber lo que existe, es decir, el inventario. A mí, aquello que yo creo que es lo que me vinculó hasta hoy al patrimonio, conocer para poder difundir y para poder enseñar.
Ese yo creo que para mí ha sido el tema, en principio, más importante. Poco a poco va calando la idea de que, y no digamos ahora, claro, con las nuevas tecnologías, pero explicar el inventario, la importancia del inventario como primer instrumento de defensa del patrimonio, era difícil en los años en que yo empecé, eran los años 70 y algo, 76, cuando se creó el Ministerio de Cultura, hasta el 85, y por eso insistimos mucho cuando estábamos trabajando en el tema de la ley de patrimonio, en la que se aprobó en el 85, en la importancia de la información y la documentación. Eso ha sido. Y luego el otro gran reto para mí también es el que estoy ahora, al final de mi vida profesional, que es el de la participación social, el de la colaboración social. Si la gente no se interesa por su patrimonio, dalo por perdido. Y para ello hacen falta muchas vías. Una de ellas, desde luego, es la educación en todos los niveles, la formal y la informal. Sin eso es fundamental. Pero también, precisamente hablabas al principio tú del patrimonio. El patrimonio se considera, a mí me lo han dicho muchas veces, bueno, eso es de los propietarios o de los ricos, sin embargo, bueno, hemos conseguido poner un lema en Hispania Nostra, que es lo que yo presido ahora: patrimonio somos todos, es decir, patrimonio es tu vida. Es tu vida, es tu memoria, es el patrimonio. Afortunadamente, la evolución que ha tenido el concepto de patrimonio desde, bueno, en los últimos 50 años, nos ha llevado a salir de que el patrimonio era lo inmueble y fundamentalmente los monumentos y los conjuntos, que era en lo que yo trabajaba al principio de todo. Lo que inventaríamos era fundamentalmente monumentos y conjuntos, y me costó muchísimo, recuerdo, que cuando la gente hacía inventario se metiera con la misma capacidad profesional a los profesionales que conocían el patrimonio mueble. Es decir, yo no concebía que el inventario del patrimonio inmueble, que era lo que se hacía fundamentalmente en los años 70, se hiciera sin el contenido mueble. Pero claro, cuando yo llegué al centro que os contaba, del Centro de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, pues se medía a pasos. O sea, las iglesias se medían a pasos, ni siquiera con el metro, o sea, y se escribía a mano en unas fichitas pequeñas que se perdieron, que para mí ahora son patrimonio, se perdieron en las transferencias a las comunidades autónomas. Unas se quedaron en el ministerio y otras se entregaron los originales a las comunidades autónomas, y yo no sé dónde están aquellas fichas que realmente en sí mismas eran también un patrimonio histórico. Entonces, os decía que como primer tema, de aquello venía la información, por eso estábamos tan contentos cuando pudimos hacer aquellos PIC de los puntos de información cultural, porque eso suponía que había un mayor número de personas que podían acceder a esa información. Y esa era la primera premisa para conocer, para amar. Y para eso hace falta educación, pero también que la gente su patrimonio le llame. Si no, puedes poner todo el dinero del mundo, puedes tener todas las leyes del mundo, las mejores, las más inteligentes. Si no consigues la participación de la gente, pues te va a ser difícil, porque lo que hoy restauras dentro de 5 años o 10 o lo que sea, volverá a estar mal si la gente no se ocupa de ello. Y para eso hace falta amar, y para amar hace falta educar. Entonces quizás es como el comienzo y el fin de mi experiencia profesional, pasando pues por la gestión pura y dura de un museo, como en el caso de Lázaro Galdiano, un museo que yo le llamaba La Bella Durmiente, porque era producto de la generosidad de una persona, de José Lázaro Galdiano, que lo había donado en el año 48 al Estado. Todo, pero yo cuando llegué me encontré con que era un museo que no recibía un solo dinero de los presupuestos generales del Estado, porque el señor que lo había cedido en el año 48 había dejado dinero para mantenerlo. Era público, pero sin embargo se mantenía solamente con los beneficios que generaba la herencia que Lázaro Galdiano había dejado. Y sin embargo, en el museo no había ni un solo recuerdo de esta persona. Eso nos llevaría al tema del coleccionismo, que ya me gustaría también que habláramos de eso, de lo poco que se agradece a veces, de lo poco que se ha reconocido el trabajo de gente muy generosa que ha trabajado por el patrimonio. Pues no había una sola imagen de Lázaro Galdiano, y no digamos nada de su mujer, de Paula Florio. Bueno, pues aquel museo estaba dormido y hubo que despertarle. Y hoy es un museo vivo y está, yo creo, un museo pequeño de coleccionista, que es algo que uno no puede dejar de ver cuando va a Madrid. Luego la gestión por de una fundación, en un momento en que
yo llegué a la Fundación Banesto en el año 91, cuando lo que estaba de moda en el mundo de la cultura, habían aumentado mucho el número de fundaciones, afortunadamente, y de organizaciones sin ánimo de lucro, pero se dedicaba a lo que estaba mejor visto, era la música, o sea, ayudar en el tema de conciertos, etcétera, y el despertar del coleccionismo. Y hablar de conservación de patrimonio y hacer una colección de fotografía en los años 91-94, que fue el tiempo que duró la fundación, luego desapareció, pues era realmente bastante novedoso. La fotografía no se consideraba todavía como digna de entrar en los museos. De hecho, el Reina Sofía partió en cierto modo de la colección Banesto de fotografía que utilizó el Banco de Santander para hacer el pago de impuestos. El dación en pago que hizo el Banco de Santander fue la donación de la colección de fotografía de la antigua Fundación Banesto al Reina Sofía. Hitos, la Dirección General de Cultura de la Comunidad de Madrid, pues llegó justo cuando en Madrid se hablaba, porque era el gran alcalde que fue Tirno Galván, hablaba de Madrid Distrito Federal. ¿Qué era eso de la comunidad autónoma? Vamos a hacer una comunidad unipersonal en Madrid, estando en Madrid la capital, etcétera. Pues hubo que inventarse que hacía mucha falta, que era la Dirección General de Cultura, que comprendía archivos, bibliotecas, museos. Como anécdota, las transferencias a la Comunidad de Madrid se hicieron sin un solo museo, sin una sola sala de exposiciones, porque era lógico, donde estaba el Prado, donde estaba, en ese momento todavía no estaba la Thyssen, pero donde estaba el Prado, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, etcétera, pues no parecía que no era muy necesario que la Comunidad de Madrid tuviera algún museo. No había museo, no había sala de exposiciones, hubo que inventárselas. Pues otro ejemplo de poner, hubo que hacer todo un plan de bibliotecas de la lectura para la lectura pública y todo un plan de archivos, sobre todo municipales. En fin, una experiencia variada y impresionante. Ya está, pero eso es la gestión, la aprendimos sobre la marcha, es decir, la aprendimos haciendo. Y poniendo el interés por dar el mejor servicio público posible, creyendo en lo público y creyendo en la educación. Muy bien, impresionante, Araceli, muchas gracias. Pilar, ¿y tú qué nos cuentas? Bueno, me ha encantado, Araceli, todo lo que has hecho. He ido tomando nota diciendo, a ver, es que me encanta porque, por ejemplo, en temas de educación, ¿qué es lo que me siento yo orgullosa, entre comillas, o que puedo resaltar, ¿no? Sin comillas. Por ejemplo, cosas como los cursos de orientación universitaria que daba. Por ejemplo, iba a los centros de los colegios, a los institutos, a los alumnos que iban a entrar en la universidad y les hablaba de restauración. Yo sé que hay profesores del departamento nuestro que me dicen, cuando yo te escuché, lo tuve claro, me fui a estudiar restauración. Quiero decir, esa difusión del patrimonio, de la conservación y restauración, pues me siento feliz por los tiempos, los años aquellos en los que yo me dirigía a esos cursos de orientación universitaria. Y otra cosa que también me parecía que era muy bonita y que me siento también muy, muy contenta de haberlo hecho, eran los cursos que daba al CEFIRE, que eran profesores de los centros. O sea, primero le daba a los chavales, ¿no?, para ver si les interesaba la restauración, pero luego daba otros cursos a los profesores, que era muy bonito también porque profesores de muy diferentes áreas, pues de matemáticas, de física, de química, de cualquier área, cuando les hablaba del patrimonio y su conservación y el respeto hacia el patrimonio y les contaba casos concretos, salían como muy motivados y dentro de esos centros, cuando volvían a sus centros, organizaban ellos mismos, profesores de diferentes áreas, organizaban actividades con los alumnos y se iban a ver el patrimonio que yo les había contado y lo iban a visitar y entonces eso que tú dices de tan importante de que si no hay educación no se respeta el patrimonio, bueno, pues dentro de lo que cabe, un granito de arena, creo que algo colaboré. Eso por una parte. Luego, con respecto también todo esto al hilo de lo que tú has hablado, porque me ha parecido muy interesante. A mí me pareció también, dentro de mis muchísimos años que llevo en profesionales, me parece que también fue muy interesante un proyecto europeo que era Archivo Histórico de Restauradores Europeos, que éramos 6 países, donde aprendí en ese gran proyecto a defender, a proteger precisamente esos archivos
que tenían los restauradores y que si no los defendíamos y no los informatizábamos se perdían. Importantísimo lo que hicimos a nivel europeo. Pero claro, ya que lo hicimos a nivel europeo y aprendí tanto, dije, pues esto me lo llevo a España. Me lo voy a hacer en España. Y me atreví a hacer por dos veces consecutivas el Ministerio, me concedió 2 proyectos, que uno era Archivo Histórico de Restauradores Españoles, 1 y luego 2. ¿Qué hacíamos? Nos íbamos por España a buscar, si no eran restauradores ya muy mayores, que empezábamos por los muy mayores, o desde luego algunos familiares de aquellos restauradores, un caso concreto anecdótico de un restaurador del Museo del Prado, cuya hija de muy mayor, aún conservaba ella archivos del padre que cuando estaba en el Museo del Prado, que no había restauración ni había gabinete, se los llevaba a su casa, los cuadros los restauraba, y entonces esos archivos los hemos recuperado gracias a esa labor de irnos por España buscando, indagando y salvando archivos. ¿Y por qué tuve esta ilusión? Pues esta ilusión fue porque justamente la fotografía de los años 20 que conservamos de los Santos Juanes, que ha hecho posible el gran proyecto de los Santos Juanes, la hizo un señor que se llama Alcón. Y esa fotografía se la regaló a mi padre. Y mi padre la tenía enorme en su despacho, yo la había visto. ¿Qué pasa? Que cuando yo me metí de lleno en el proyecto de los Santos Juanes, me fui corriendo a buscar a Alcón para que me diera el cliché, el cristalito que se metía en esa cámara de fuelles. Y justamente se acababa de morir. Me fui corriendo a buscar a la familia. La familia no le había dado ninguna importancia, había tirado, se había desprendido. Pues bueno, pues ese motivo, este acto que pasó, que yo me desesperé porque ¿cómo es posible? Dije, hay que hacer algo. No podemos dejar que en manos de familiares que a lo mejor no lo valoran un patrimonio tan importante como puede ser el fotográfico, como puede ser cualquier documento. Y entonces ahí nos metimos de lleno con Archivo Histórico y creamos una red también para que todo el mundo tuviera acceso a nivel informático. Y luego ya por último también, otro de los proyectos que me ha parecido muy bonitos es el de Eva Gloss. Eva Gloss me siento también muy orgullosa, un proyecto europeo, en ese caso de temas de pintura mural y superficies y arquitectónicas, o sea, las dos. ¿Por qué? Porque hemos puesto en valor algo muy importante y es la nomenclatura a nivel internacional del tema de términos en el mundo de la pintura mural para presentar cualquier proyecto europeo igual, con el mismo criterio. Es decir, pongámonos de acuerdo, no es nada fácil. En ese proyecto teníamos traductores de varios idiomas, porque éramos de muchos idiomas, todos sentados alrededor de una mesa. Empezábamos por el libro de Brandy, ponerlo en valor, entendiendo lo que quería decir, por ejemplo, y luego terminología que cada país a lo mejor no lo entendíamos igual. Y ahora ese libro maravilloso que está también informatizado, Eva Gloss, lo puede tener acceso cualquiera y que además actualizamos constantemente, me parece también un proyecto europeo muy bonito. No quiero contar más, luego. Era una anécdota, Victoria, a propósito de esto. Ahora Pilar me está recordando que yo creo que me enamoré del tema del inventario del patrimonio porque yo empecé trabajando, saqué la oposición y me mandaron a Cultura. A Cultura no, me mandaron a Turismo. Lo que pasa que cuando se creó el Ministerio de Cultura fue en el mismo se hizo la sede en el mismo edificio en el que estaba en ese momento el Ministerio de Información y Turismo. Pero que empezó todo porque cuando nos evacuaron del Casón del Buen Retiro porque venía el Guernica y nos apareció debajo de la escalera de una escalera del Casón una caja de madera y que al hacer así con la caja de madera apareció y empezó a hacer clic, 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 clic. Eran las placas del ruido Armachi. Por favor. Y entonces las placas de ruido, dije, ¿pero esto qué es? Yo no sabía nada de fotografía. Te digo, mi amor por la fotografía vino a partir de esto y la importancia que tenía como documentación para el inventario, precisamente aquello. Entonces, las placas fueron, porque la burocracia no permitía de otra manera, fueron en un capitoné cuando llegaron a Castellana. Pues algunas ya estaban, pero en una segunda mudanza, cuando ya el Ministerio salió de Castellana para ir a las 7 Chimeneas y como no cabíamos, el otro gran centro de información y documentación de patrimonio, que era el de archivos que dirigía Margarita Vázquez de Parga en ese momento, y el de patrimonio, no cabíamos y nos mandaron al antiguo MEAC,
que es hoy Museo del Traje, pero entonces era el Museo Español de Arte Contemporáneo. Sí. Y nos mandaron allí y entonces aquella vez sí pedí permiso. Y bueno, una cosa especial, para que aquella caja no fuera en el Capitone y fuera en mi coche, yo tenía 850 y lo llevé personalmente. Y ahí empezó, cuando vi aquella maravilla y lo que se veía, porque eran toda la información de fotografías que se habían hecho en la segunda mitad del 19 con Logan, que había venido, que era el creador de ese archivo, el archivo Logan. Bueno, ahí, así empezó todo y así empezó como hicimos yo creo que fue el primer congreso que se hacía sobre la importancia de la fotografía y el cine en la conservación del patrimonio como elementos de documentación fundamentales. Perdona, es una anécdota que se me olvidó, pero yo creo que empezó mi enamoramiento, empezó por la fotografía. Sí. Ahora solamente me falta saber, Araceli, tu año de nacimiento, porque es que no me creo que tú seas más mayor que yo, no me lo creo. Míralo, no me lo creo. No lo voy a decir, lo confesaremos no todas. Me importa, pero no lo digo en público. No me lo dices, ¿eh? Fantástico. Bien, bueno, bien. Teresa, ¿y tú qué nos cuentas? Bien, bueno, vamos a ver, yo creo que una de las contribuciones, no sé si contribución o logro, o reto del que me siento orgullosa, es, por un lado, el haber tomado un poco el testigo de lo que Pilar estaba comentando antes, del participar o liderar o trabajar en colaboración con otros profesionales. O sea, introducir en mi trayectoria personal y profesional la multidisciplinaridad y el trabajo en equipo. Cuando yo empecé en restauración, pues había mucho secretismo, había mucho individualismo y ya se empezaba a hablar, bueno, ya yo empecé a oír lo que era la restauración científica, pero yo creo que en la práctica en aquel momento no se llevaba a cabo, o sea, se hablaba de ella, pero claro, también era muy difícil acceder a las tecnologías, a los métodos de análisis, a todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues para mí siempre ha sido como un principio fundamental el que para poder llevar a cabo una intervención correcta en el patrimonio, en el tipo de patrimonio que sea, lo primero que tengo que hacer es conocer el objeto, saber qué materialidad tiene, cómo está hecho, cuáles son los procesos y técnicas de ejecución, etcétera. Solo si soy capaz de entenderlo, puedo saber cuál es el mejor método para poder intervenirlo, ¿no? Partiendo de ese principio, pues también tuve la suerte, como os he dicho antes, en mi vida, creo que si algo bueno he tenido es que se han cruzado personas maravillosas todo el tiempo. Pues en esos primeros años en la universidad, pues bueno, conocí a una serie de personas del Departamento de Química Analítica, catedráticos y profesores titulares, a los cuales yo iba a pedirle ayuda. O sea, yo necesitaba que me echaran una mano para entender, en aquel momento yo trabajaba, bueno, es mi especialidad, libros, documentos y obra gráfica, y entonces para mí era difícil porque busqué a los referentes en este ámbito, bueno, me encontré en alguna ocasión la puerta cerrada y entonces tuve que recurrir a otros colegas que no tenían nada que ver con el mundo del patrimonio, que se dedicaban a otros ámbitos del conocimiento y sus líneas de especialización no tenían nada que ver con el patrimonio. Sin embargo, siempre que les he pedido ayuda, siempre he encontrado la puerta abierta. Es más, me ayudaron a liderar mi primer proyecto de investigación I+D+I, además, curiosamente, en el ámbito de los materiales y la química analítica, no del patrimonio, pero sí proyectos de investigación que iban dedicados al conocimiento de los materiales y las técnicas de ejecución en manuscritos, en obra gráfica, sobre todo en manuscritos árabes. Y entonces se entusiasmaron conmigo, me ayudaron en el año 2000 a solicitar mi primer proyecto que me concedieron y además en aquel momento era como muy novedoso porque estábamos, como os digo, dentro de ámbitos que no era el ámbito del patrimonio. O sea, le planteábamos cómo aplicar técnicas de análisis, cómo aplicar métodos científicos a lo que es el estudio de este tipo de documentos, ¿no? Y entonces, pues bueno, tuvimos muy buena recepción. Creamos equipos multidisciplinares en aquel momento que todavía hoy siguen funcionando. Yo tengo la gran suerte de decir
que si algo bueno tiene la universidad es que tenemos expertos en todas las líneas y en todos los ámbitos. Y siempre que he llamado a una puerta me he encontrado con que han estado ahí disponibles. No sé si porque les parece un tema exótico o les parece algo que se sale un poco de lo normal y del día a día de su trabajo y les entusiasma y al final, bueno, pues conseguimos resultados muy interesantes, pero en ese sentido me siento muy afortunada con haber introducido en mi vida y con haber introducido también en mi quehacer diario y en mi labor como profesora en la universidad esta necesidad de trabajo en equipo que intento transmitirlo a mis alumnos y bueno, el que no todos sabemos de todo y el que no pasa nada si en algún momento dices es que yo no sé de esto y pides ayuda a tus colegas. Y ahora viene la segunda parte de mi orgullo y es haberme rodeado de colegas en la profesión de los cuales me siento muy orgullosa y considero como amigos. Algunos de ellos, bueno, estáis en esta sesión, ¿no? Ya llevamos muchos años trabajando, Gemma, Pilar y Mavi. Araceli, a ti te conozco menos, pero estoy segura de que este será el principio de una gran amistad. Exactamente. Y que se podrán hacer cosas juntas, seguro. Entonces, pues bueno, el haberme rodeado de estas personas a las cuales basta levantar el teléfono y decir, tengo un problema, ¿cómo harías tú esto? Porque yo no sé cómo resolver esta intervención o qué producto aplicar o qué técnica y tener siempre una respuesta, eso es un orgullo. Creo que hemos sido capaces esta generación, y hablo de mi generación, ¿no?, de romper un poco aquella dinámica heredada de algunos profesionales que mantenían las recetas en secreto, que no te contaban las cosas porque, bueno, pues de alguna manera no entrabas dentro de su ámbito bueno, su manera de ver las cosas o su ámbito de conocimiento, no lo sé, no sé cuál era el motivo, pero creo que hemos sido capaces de romper eso y creo que es muy importante que seamos capaces de transmitirlo a los restauradores que vienen después. Todavía tenemos mucho que decir, nos quedan todavía muchos años que decir, pero sí es verdad que las generaciones que están llegando ahora pues tienen que entender que solo si trabajamos juntos vamos a poder avanzar y que no pasa nada porque pidamos ayuda en un momento determinado, porque ninguno somos perfectos, ni somos ni mujeres ni hombres del Renacimiento. Sin embargo, si trabajamos todos de la mano, pues funcionamos. Entonces, un poco esas dos cosas, el tema de la multidisciplinaridad, el tema de haber sido capaz, que me siento también muy, muy feliz, de haber liderado proyectos de investigación muy potentes en tema de estudio de materiales y técnicas de análisis, siempre, ya os digo, en colaboración, siempre en equipo y siempre aprendiendo mucho. Porque yo recuerdo y seguimos haciéndolo, cuando nos sentamos en la mesa, pues un químico, un óptico, un técnico de archivo, un historiador, y ponemos los resultados y cada uno discute y a veces te enzarzas, dices, no, es que lo que yo digo y no, y al final siempre se llega a un consenso y siempre se encuentran las mejores maneras de actuar y de intervenir, ¿no? Creo que eso es un factor que tenemos que considerar y que tenemos que cuidar para que las cosas sigan funcionando como hasta ahora, ¿no? Un poco esa es mi aportación. Ay, que no se te oye. No se te oye, Mavi. Que muchas gracias, Teresa, por lo que nos has contado. Coincido mucho contigo también. Y Gemma, ¿y tú qué nos cuentas? Sí, de estos ahora voy a grandes intentar retos, ser orgullos? rápida, que veo que estabas mal de tiempo. Bueno, pues yo creo que en cuestión de retos, para mí hay un antes y un después del 29 de octubre del 2024. Entonces, en mi yo de antes del 29 de octubre, pues los tres retos que yo quiero destacar es uno, pues situar dentro de la Generalitat Valenciana y también dentro de los archivos, bueno, pues que los archivos, los papeles, la documentación, que gracias en la Comunidad Valenciana tenemos muchísima documentación desde el siglo XIII, bueno, pues que sea una prioridad. Eso me costó, pero bueno, yo creo que hoy en día los archivos están totalmente acompañados por nosotros y son conscientes de la importancia que tiene. Eso para mí fue un reto. Otro reto fue la restauración de los dibujos que Sorolla realizó para la Spanish Society,
que Araceli nos acompañó, conseguimos el premio Europa Nostra y para mí eso fue un reto porque sufrí mucho, fue muy difícil esa restauración. Además estaba en ese año también acabando de escribir la tesis, con lo cual lo recuerdo como, o sea, un reto conjunto que no sé, lo pienso ahora y digo, no sé cómo lo hice, pero salió porque también éramos un equipo y salió adelante. Y luego, para mí una cosa de la que estoy orgullosa y a todos los políticos que entran, lo primero que les digo es, mirad, yo lo único que pido es esto, si me llaman de un país donde no hay formación en conservación y restauración para que les dé un curso, yo voy a ir. Si me dejas ir en horas de trabajo iré y si no, iré en mis vacaciones. Entonces, yo le llamo mi ONG personal porque mi único hándicap es que yo nunca cobro esos cursos, siempre les digo, con que no me cueste, pero yo no los quiero cobrar porque lo hago de verdad con vocación. Entonces, bueno, pues he aprendido, yo he ido mucho a enseñar, pero si tengo que sacar una conclusión es que he aprendido muchísimo de todos los países de América donde he estado, de ver la gente cómo trabaja sin nada, de ver la ilusión y la disponibilidad. Luego estuve en África, en Guinea Ecuatorial, dando un curso, voy a ser muy breve, y el último día dije, bueno, vamos a hablar un poco de emergencias en patrimonio. Conté un poco de emergencias en patrimonio, digo, ahora hacemos un grupo de WhatsApp, digo, y si pasa algo, activaros por el grupo de WhatsApp. Me fui y a los meses en Malabo se incendió la catedral. Se activaron el grupo y salvaron el archivo. Y dije, bueno, haber dormido entre bichos y haber llorado lo que lloré 2 semanas en Guinea Ecuatorial, solo porque se salvara el archivo de la catedral de Malabo, me valió la pena. Y desde luego, desde el 29 de octubre, pues mi pensamiento, mi esfuerzo y bueno, el mayor reto que tengo es intentar que la Generalitat Valenciana en materia de patrimonio mueble respondamos lo mejor posible, acompañemos a los municipios en todo lo que podamos, salvemos sus archivos porque está la vida de las personas, salvemos sus iglesias porque son el referente de los pueblos y salvemos el patrimonio que tienen, que tenga el valor artístico o histórico que tenga, para ellos es lo más. Con lo cual, ese va a ser mi empeño en intentar gestionar los fondos y bueno, canalizar todas las ayudas que podamos para salvar el máximo patrimonio posible. Muy bien, Gemma, doy fe que ahí tenéis un reto con mayúsculas, pero con mayúsculas, y uno de los retos más importantes al que debe de haberse enfrentado un gestor o una gestora en su vida profesional por la magnitud y el impacto de los daños que se han producido. Y coincido en todas con el hecho de que lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se cuida. Y este es uno de los lemas siempre, tanto de la actual directora de la UNESCO como de la UNESCO en sí. Y ya vamos ya a cerrar, ya llevamos 1 hora y yo estoy en la gloria bendita, escuchando y aprendiendo de todas vosotras. Y ya para cerrar, sí que quisiera que cada una de vosotras me diera, pues bueno, una valoración o como última reflexión sobre el papel de la mujer en la gestión del patrimonio. Si habéis notado cambios a lo largo de vuestra experiencia del tema de la mujer, la presencia, el reconocimiento del papel de las mujeres gestoras, y con qué último consejo os despediríais y le daríais a las jóvenes actuales, de las jóvenes que ahora empiezan su carrera profesional. Araceli. Bueno, yo creo que el sector cultural, probablemente porque es uno de los que de los peor retribuidos en la escala de trabajos, es donde yo menos he percibido la desigualdad de género. Y he de decir que casi siempre he encontrado una gran sororidad en los trabajos y, desde luego, fundamentalmente apoyo en las mujeres. Pero lo resumiría para el futuro. Teresa, yo creo que ha dicho palabras claves. Siempre aprender.
Es cierto que en nuestro área es verdad que incluso podemos tener muchos problemas, primero para hacer que nuestro trabajo se reconozca como profesionales. A mí me han llegado a decir, bueno, precisamente cuando me rescindieron el contrato en la Fundación Banesto, es que usted disfruta mucho. Y he dicho, y usted ganando dinero también, seguramente. O sea, esto de que nos dedicamos a hacer algo que como nos gusta tanto, pues no tiene por qué estar remunerado. Yo creo que esa es la primera cosa. Pero sin embargo, también la segunda sería no desanimar. La clave está en querer aprender siempre, o sea, en tener siempre la actitud de querer aprender. Y la tercera, precisamente, es la de colaborar, lo que Gemma, Teresa y Pilar han dicho. Yo creo que la gran suerte es encontrarte con que puedes seguir aprendiendo con la gente con la que trabajas y con la que no trabajas, pero aprender, incluso cuando te toca liderar proyectos. La base es lo que aprendes de los demás, porque como Teresa decía, uno no nace aprendido, va aprendiendo sobre la vida y es muy importante la curiosidad, ser muy consciente de que uno no sabe casi nada y puede aprender mucho de los demás, rodearse de gente más inteligente que uno mismo, porque eso es una suma de factores que hace que el proyecto, cualquiera que sea, no es sumatorio, sino que es multiplicatorio. Es decir, la progresión no es aritmética, sino geométrica. Y a propósito de eso, una cosa que a mí sí que me ha servido mucho en la vida y que le digo a la gente de letras, yo no soportaba cuando decía a la gente eso, yo como soy de letras no sé sumar. Mentira, o sea, sin sumar, sin restar, sin informar, o sea, sin conocer los nuevos, yo no, porque ya soy muy mayor y las nuevas tecnologías me superan, pero sin utilizar todos los recursos que cualquier persona debe saber, o sea, eso no tiene, porque cuando hablábamos de gestión siempre se decía, es que yo soy de letras y yo no sé mirar la contabilidad. Pues no, mire, hay que saber. Sin eso, es decir, la formación tiene que ser pluridisciplinar, por eso los equipos tienen que ser pluridisciplinares también, no es solo restauración o solo es igual historia del arte, sino es muy importante. Entonces, normas para el futuro. Necesidad de aprender, saber que uno no lo sabe todo y que necesita de los demás, y saber que se suma muy deprisa. Y eso en cuanto al futuro y en cuanto a las experiencias de gente, es decir, he tenido la suerte de ir encontrando muchas mujeres, muchos que me han ido descubriendo cosas, es decir, y han cambiado las cosas de manera, es verdad que no he notado de manera especial un maltrato, pero es cierto que cuando llegué todo eran hombres, en la Dirección General de Cultura con Javier Tusell todo eran hombres. Con el tiempo hubo una mujer, Margarita Vázquez de Parga, en archivos, y luego otra, Ana Beristain, en exposiciones. Pero ¿quién ha hecho la gran apertura en el mundo expositivo? Pues Carmen Jiménez, de María Corral hemos aprendido a hacer coleccionismo, de Juana de Izpuru hemos aprendido a montar, bueno, se empezó Arco y luego Rosina Gómez Baeza, es decir, que en hitos, en el mundo en las bibliotecas ocurre lo mismo, Ana Santos, es decir, hay grandes referentes en grandes hitos culturales, incluso en la evolución del concepto de la cultura, hay mujeres. Es decir, que eso se da y se reconoce, afortunadamente en nuestro campo probablemente se reconoce con más facilidad que en otros campos, que hemos ido a lo largo del tiempo, en estos 50 años, cambiando muchísimo el propio concepto de patrimonio. Como decíamos, yo me recuerdo, Teresa, cuando habla Teresa de la lucha por la conservación, es verdad que cuando hacíamos la ley de patrimonio costaba inventario, pero costaba muchísimo hablar de los restauradores como profesionales, etcétera. Entonces, ha cambiado mucho, tiene que cambiar más. Yo creo que en ese aspecto, en todos los campos, pero especialmente en el de la cultura. Y para el futuro, recomendar la necesidad de aprender y la necesidad de contar con los demás, los equipos. Los equipos son fundamentales. Muy bien, muchas gracias. Pilar, ¿qué opinas? No sé. El micrófono, Pilar. Pilar, el micrófono. Actívate. Ya. Ahora. Es que había ruidos extraños en casa y por eso lo he apagado. No, que digo que hablar después de ti, pues es que es muy... Caramba, es que lo has dicho todo
todo muy bien, entonces a ver cómo lo puedo yo completar. Es verdad. No, bueno, yo sigo con mi norma de buscar alguna anécdota también. No, por ejemplo, yo recuerdo que cuando me dieron la beca de la Fundación Juan Marc, me fui al Instituto de Restauración de Madrid, Instituto de Restauración, y yo era muy joven, y una chica, poquitas, creo que, bueno. Y me acuerdo que me recibió ¿quién era? Gratiniano Nieto. Gratiniano Nieto, exacto, gracias, menos mal que somos de la misma promoción, más o menos. Gratiniano Nieto, y yo me puse un moño y eso, me vestí así de señora, porque yo era muy joven, tenía 22 años, 23 años, y me dijo, ¿usted es la que tiene la beca de la fundación? Usted es muy joven. Y me llamó mucho la atención, dije, bueno, ¿qué pasa? Que aquí el mundo no puede... Bueno, nada, es una pequeña anécdota. Y luego me fui con la beca a Italia y estuve trabajando, mis primeros trabajos de restauración fueron en Italia con Paolo y Laura Mora, famosos restauradores, pero claro, yo siempre lo cuento. Paolo Mora, muy bien, escribía fantásticamente, era un hombre muy perfecto, pero la restauradora, la que me enseñó a mi restauración fue Laura Mora. Y me encanta contarlo allá donde voy. Laura Mora fue la primera que me enseñó la papeta y el tratecho y todas estas historias que ahora ya incluso están desfasadas. Pero es decir, que fue una mujer la que me inició en el mundo este. Entonces, aunque era un equipo, y de verdad que como equipo han sido los mejores y todo el mundo lo sabe, pero es verdad que yo en el Instituto de Restauración de Roma, en el ICROM, tenía el de Guisen, tenía bueno, gente muy importante a nivel físicos, químicos, historiadores del arte, es decir, era un equipo interdisciplinar. Ya desde muy jovencita lo viví. Tuve también la suerte de poderlo vivir de cerca en mis cursos del ICROM de Roma. Y entonces, y luego, por supuesto, esta línea de investigación que hemos llevado adelante en nuestro departamento y en nuestro instituto, desde el primer momento, cuando empezamos el primer proyecto importante en Valencia, que fue la restauración de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, yo me rodeé inmediatamente de un equipo interdisciplinar, porque es evidente, no se puede, es imposible trabajar. Más era una restauración integral de un monumento. Tenía que haber todas las disciplinas. Y fui llamando a las puertas. Estamos en la Politécnica, tenemos muy cerca, muy próximos a los ingenieros, a los arquitectos, a los informáticos. Tenemos la suerte de tener muy, muy cerca unas disciplinas que en cuanto íbamos a llamar a la puerta y decíamos, esta línea de investigación que se abre, nos abrían las puertas y dentro de su propia investigación abrían la línea a la nuestra. Eso ha sido fundamental. Yo creo, modestamente, que gracias a esta iniciativa de poder reunir y ser igual, todos, al mismo nivel, sentados en la misma mesa, los arquitectos, los ingenieros, los restauradores, los historiadores del arte, todos en la misma mesa, en el instituto, fue la simiente, siempre lo comento, del famoso instituto universitario que tenemos. La simiente fue esa llamada a todas las puertas, es hacer en microscopía electrónica no solamente problemas de riñón, de ver una piedra, sino llevar nuestros materiales y analizarlos en el microscopio, abrir líneas de investigación de lo que ya hay, nuevas líneas en el mundo de la restauración del patrimonio. Yo creo que eso ha sido muy importante para valorar, para poner en valor el patrimonio, la conservación y la restauración. Y luego respecto a la gente joven, pues eso, que mira, algo muy importante que les quiero decir a los jóvenes. Que yo soy emérita, yo me jubilé hace muchos años, yo tengo 75, o sea que me jubilé a los 70, sigo siendo emérita, me la han renovado, que yo estoy contentísima y siempre le digo a la gente joven que yo me encanta ir a dar clase porque aprendes mucho de la gente joven, te tienes que poner al día. Siempre les digo, por favor, estamos en la universidad, abramos líneas nuevas de investigación, no nos quedemos con lo que sabemos, avancemos en el conocimiento, por favor. Es muy importante que estemos continuamente avanzando en el conocimiento. Entonces, por ejemplo, la sostenibilidad, el medio ambiente, la difusión del patrimonio, que se enteren de lo que hacemos, la difusión, el crear, por ejemplo, puedo decir el tema de la biolimpieza con bacterias, que abre un campo muy novedoso. ¿Por qué? Porque es bueno para el restaurador, es bueno para el medio ambiente. Eso es una iniciativa que se ha creado y que está dando unos frutos. O la transferencia digital, o
abrir a las nuevas tecnologías. Gente joven, por favor, no os quedéis con lo que os contamos, ir a por más, seguir investigando. Y además, una cosa que siempre digo, ahora no me sale la palabra, no revisar lo que decimos, no os lo creáis al 100%, por favor. Esto que estamos contando, no, avanzar vosotros, o sea, no os lo creáis al 100%. Tiene un nombre que no me sale ahora, pero que es cuestionar. Crítica, cuestionar. Gente joven, estáis ahí para que la investigación siga adelante, para que el patrimonio vaya mejor. Eso es lo que diría. Gracias, Pilar. Teresa. Bueno, yo después de las dos intervenciones anteriores, poco más tengo que decir. Es complicado. Que han dicho, que es lo que... Simplemente decir que, bueno, que afortunadamente somos muchas, cada vez más las mujeres que estamos gestionando patrimonio, pero bueno, todavía queda mucho que hacer. No nos podemos dormir en los laureles, tenemos que pelear por nosotras y por las que vienen detrás. Creo que una cosa muy importante que tenemos es que tenemos una gran visión transversal y además una gran capacidad de trabajo. Algunas veces, en mi opinión, hasta excesiva, ¿no? Porque nos van echando cargas. Yo tengo un amigo que dice que no hay nada mejor que pedirle algo a una mujer ocupada, porque como tiene tantas cosas que hacer, te lo hace en el momento. Entonces, bueno, pues eso a veces es bueno, pero también algunas veces nos cuesta un poco tirar de ello, ¿no? Creo que en ese sentido yo la verdad es que me he sentido toda mi vida muy apoyada. Por eso que os comentaba en las intervenciones anteriores, ¿no? Creo que por mi vida han pasado personas a nivel personal, pero también a nivel profesional y a nivel de amistad, que me han aportado mucho y que entre todos han hecho de mí lo que soy ahora, ¿no? Y eso, pues para mí es todo un orgullo. Pero también es verdad que ha habido alguien que me ha dicho, no, es que tú has tenido mucha suerte en la vida, y yo siempre he respondido, sí, es verdad. He tenido mucha suerte en la vida, pero qué casualidad que siempre la suerte me ha pillado trabajando. Entonces, yo creo que para nosotras esa capacidad de trabajo que tenemos, bueno, pues juega mucho a nuestro favor. Entonces, un poco en esta línea decir que, bueno, que tenemos que continuar este camino, que tenemos que enseñar a los que vienen detrás, bueno, pues darles lo que nosotros hemos aprendido, abrirles un poco la puerta, en algún momento incluso dar un paso al lado para que ellas puedan avanzar y puedan continuar, pero seguir sobre todo peleando por el reconocimiento, que todavía no lo tenemos como profesión. Entonces creo que tenemos que pelear como mujeres, pero también como profesionales, ¿no? Y entonces creo que eso es una labor en la cual tenemos que seguir insistiendo y luchando, y animar a las mujeres a que continúen esta línea, porque además afortunadamente cada vez, bueno, pues este reconocimiento a nuestro trabajo y esa sensibilización con el patrimonio se va oyendo más, ¿no? Y ya tú hablas a las personas de patrimonio, y aunque todavía sigue siendo un poco la hermanita pobre, y cuando hay un recorte siempre es el patrimonio o la cultura o tal, pero bueno, cada vez poquito a poco, pues yo creo que hemos ido haciendo cada una nuestra labor, cada una en nuestro ámbito de conocimiento, y como decía Araceli, al final todas juntas hemos conseguido llegar al punto donde estamos, ¿no? Entonces creo que eso es el gran logro de las mujeres en este ámbito, y de las que estaban antes, que nos enseñaron a nosotros, de nosotras, y de los que vienen después, a los que intentamos inculcarles esto, ¿no? Y creo que no me voy a extender más porque ya vamos muy, muy justo. Le dejo a Gemma que termine ella. Te toca, Gemma. Bueno, pues claro, detrás de las tres maestras que me preceden, poco puedo decir. Yo, la verdad es que como mujer no me he sentido nunca discriminada, al revés, me he rodeado siempre de mujeres, directoras generales, conselleras, siempre he trabajado muy bien, he aprendido mucho de todas, y yo sí que quería destacar que creo que somos muy buenas en patrimonio cultural. ¿Y por qué? Porque tenemos una sensibilidad especial, y os voy a contar una anécdota. De lo que más me ha sorprendido en todo el doloroso proceso de la Dana ha sido como las mujeres que se ocupan del patrimonio de todos, aunque hubieran perdido la casa, los coches, se había muerto su sobrino, han estado al teléfono pendientes del patrimonio de todos, y eso me ha dado una lección de vida tremenda, el decir, bueno, con el drama personal que están viviendo, y están preocupadas por el patrimonio de todos, con lo cual creo que esa sensibilidad especial que tenemos las mujeres suma en patrimonio cultural,
Y bueno, por eso invito a las mujeres jóvenes a que persigan el sueño, a que de verdad si quieren entregar su vida al patrimonio es difícil, pero también digo que es posible, pero bueno, pues no se puede ser uno más del montón. Yo a quien me pregunta le digo, tienes que salir fuera, tienes que formarte, tienes que aprender y tienes que currártelo, pero bueno, yo creo que el que la sigue la persigue y invito a que todas, pues nada, que trabajen por el patrimonio. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, con esto ya se nos ha pasado la hora de largo. Ha sido un placer estar con vosotras, maestras, compañeras. Qué bonito muchas de las cosas que habéis dicho. El disfrutar, Araceli, te decían, es que usted disfruta, hombre, todo lo que se pueda y más, si es posible. ¿Y por qué no? Qué bendición hacer un trabajo que te guste y disfrutarlo. Eso es uno de los mayores regalos que te puede dar la vida, disfrutar de tu trabajo. Pero es que tenemos la suerte de que el patrimonio es tan bello, tanto lo tangible como lo intangible. Tenemos la suerte de trabajar en un ámbito donde hay tanta belleza, tangible e intangible, que yo creo que eso, pues esa sensibilidad que tenemos las mujeres, también los hombres, pero esa sensibilidad es que conjuga al 100%, ese sentirnos cautivadas por nuestro trabajo, por la belleza de lo que hacemos, por la necesidad imperiosa de cuidarlo, también ese factor de ese cuidado, con lo cual pues yo entiendo que lo debemos de llevar con mucho respeto, con mucha honra, ese sentimiento del cuidado de algo que es patrimonio de todos. Algunos es patrimonio de una familia, pero puede llegar a ser patrimonio de la humanidad. Ese crecimiento personal que habéis contado, habéis comentado todas, que habéis llevado a través de vuestra vida, realizando la gestión, posiblemente pues, esperabais hacer otra cosa y la vida os ha llevado por este camino y eso os ha supuesto ese crecimiento profesional y siempre reporta en lo personal y eso llega un momento que dices, jo, me siento muy orgullosa de lo que he trabajado, de lo que estoy haciendo, de lo que he hecho, porque siempre lo he hecho con la mejor de las intenciones, como persona responsable y como servidora de la sociedad, que en fin y al cabo todas coincidimos en que nuestro papel también está ahí. Estamos al servicio de la sociedad y de mejorar la sociedad en la que vivimos, con humildad y con un aprendizaje constante. Y bueno, la verdad es que me ha encantado escucharos. Qué honor. Habéis contado muchas cosas personales. No sé si normalmente las contáis. Gracias por abrirnos el corazón, por abrirnos vuestra experiencia. Aquí, pues bueno, si sumamos, pues hay unos cuantos años que vamos sumando y esto pues también, oye, no todo el mundo puede presumir, todo el mundo puede presumir de tener este histórico. Al principio os comentaba de Federico Mayor Zaragoza, la UNESCO, pues bueno, escuchar a esa persona es una delicia, pero escucharos a vosotras también ha sido. Espero que nuestros escuchantes, nuestros oyentes, a nivel nacional, a nivel internacional, veo que se han conectado gente de México, gente de Venezuela. Muchísimas gracias por haber compartido con todos nosotros estas experiencias vitales, esta percepción de lo que es la gestión, de lo que es el patrimonio y estos consejos hacia las futuras generaciones. Y poco más, simplemente daros las gracias de nuevo por haber estado hoy aquí, por todo lo que nos habéis contado, precioso, conmovedor, muchísimo. Y nada más, sois un referente, sois unas maestras y espero que nos volvamos a reunir pronto con cualquier ocasión. Yo ya le daré a la cabeza para ver cómo volvemos a reunirnos y volvemos a contrastar experiencias, opiniones y vivencias. Muchas gracias a las 4, compañeras y amigas. Ha sido un gusto, Muchas Victoria. gracias, Ha sido un gusto Un participar gustazo, y veros un gustazo. a todas mis compañeras. Hasta Ay, la próxima. Hasta la Pero próxima. yo me voy a meter en tu currículum, Araceli, ahora mismo. Mira, luego nos llamamos. Es que estás estupenda, lo digo por eso. Me encanta. El trabajo es lo bueno que tiene. Eso. Claro. Que te estira la piel. Adiós. Un beso muy encantada. grande. Seguimos. Adiós. Hasta luego.